compartir el tema número 13, si no me equivoco. Sí, número 13 de la serie que estamos llevando. ¿Cuál es la serie que estamos llevando, mis hermanos? La iglesia. La iglesia, hemos compartido, hemos conocido con respecto a la iglesia puntos muy importantes con respecto a la iglesia, mis hermanos. Es muy importante saber y conocer quiénes somos ante Cristo Jesús, quiénes somos ante Dios, después de reconocer que somos pecadores, ¿ok? Hemos reconocido que la iglesia es llamada santos, discípulos, cristianos. Acuérdense que también antes de llamarse cristianos, los mismos, es más, Pablo, cuando fue a pedir la carta para perseguir a la iglesia, él dijo que necesitaba una carta de autorización para perseguir los del camino. Ellos se llamaban los del camino antes, los conocían como los del camino, porque Cristo Jesús dijo que Él era el camino, la vida y la verdad. Entonces ellos predicaban lo del camino también. También conocimos que la iglesia también son llamados después cristianos. Después de eso conocimos también que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo de Dios. Ojalá que todavía se acuerdan de ese tema, ¿verdad? ¿Por qué somos el templo de Dios? ¿Por qué Pablo nos compara con el tabernáculo del Antiguo Testamento? Es algo muy interesante ahí, cómo estaba establecido. También nosotros ahora tenemos cuerpo, alma y espíritu. La fundación de la iglesia, ¿dónde fue fundada la iglesia? Fue con respecto a una declaración de fe que dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, sobre esa roca iba a fundar su iglesia, no sobre Pedro, sino que sobre la confesión de Pedro que fue revelada del Padre. En una cierta ocasión, creo que les he comentado, yo estaba orando y yo he escuchado mucho de algunos hermanos que dicen también en su oración y dicen: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí, verdad? ¿Lo hemos dicho eso en nuestra oración? Y el Señor me exhortó, porque yo dije, así como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Y el Señor me dice, Pedro lo dijo porque él recibió esa revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y tuvo esa convicción. Pero a veces, me dice el Señor, a veces nosotros repetimos nada más porque Pedro lo dijo, y no ha llegado, o sea, no ha cobrado vida a esa palabra en tu corazón. No lo dices porque realmente has tenido ese encuentro con el Señor, conoces realmente el Señor. Entonces Pedro lo dijo porque él tenía esa convicción de que ¿a dónde más? ¿Verdad? Y nosotros también, mis hermanos, tenemos que tener esa convicción. Bueno, el tema anterior, hablamos sobre la obra de la iglesia, sobre la predicación, sobre la adoración de la iglesia, sobre, ¿qué más, mis hermanos? El discipulado, ¿ok? El discipulado, ir a predicar el evangelio, ¿ok? Y ahora, predicar el evangelio no es cuando se hace se establece una fecha para salir a evangelizar, no. Es todos los días, mis hermanos. La evangelización es todos los días de nuestras vidas. Así lo dice la Biblia, en el libro de los Hechos podemos encontrar eso, que así dice que ellos evangelizaban todos los días. Hoy vamos a hablar sobre la ordenanzas de la iglesia, ¿ok? ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Como cristianos, mis hermanos, el cristiano, no somos una religión lleno de ritos o prácticas ritualistas. Por ejemplo, puedo mencionar una de ellas que se practican en algunas iglesias, que por ejemplo cuando ellos hacen un campamento o un retiro espiritual que se llama
ellos dicen, por ejemplo, apunta a todos tus pecados en una lista y las vamos a quemar para que sean borradas, ¿verdad? No sé si han escuchado ustedes eso. Ese es un rito espiritual, pero, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, la diferencia, mis hermanos, a las demás religiones, el cristianismo tiene el contacto directo, tiene una relación directa con Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Y de esa manera, el cristiano o la iglesia ahora se guía. ¿Ok? La iglesia guía o es guiada por medio del Espíritu de Dios. No por medio de, ahora sí que por los pastores o por los encargados de la iglesia, no, sino que por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, los cristianos, entonces, no podemos imponer leyes rígidas de cómo adorar o cómo llevar una vida, podría decir, sana, una vida saludable, de acuerdo a las leyes de los ministros de la iglesia, sino que la iglesia, mis hermanos, la ley única de la iglesia es la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros como pastores o como encargados de la congregación, no podemos decirle a usted, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene que vivir de esta manera, ¿sabe? Tiene que hacer de esta manera, no, sino que como el cristiano se entiende que ya somos cristianos, se entiende que ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces el Espíritu de Dios a ti te está hablando, te está guiando cómo adorar al Señor, cómo llevar una vida recta, una vida saludable, una vida de acuerdo al propósito de Dios. ¿Ok? Eso es el cristianismo. Nosotros no podemos, obviamente hay ciertos reglamentos, como por ejemplo establecer el orden, la puntualidad, pero eso también nace del corazón, nace porque yo amo al Señor y por eso tengo que agradarle a Él. Yo no estoy agradando al pastor o no estoy agradando a los miembros de la iglesia, sino que tengo esa convicción que la Biblia dice, todo lo que hagamos, lo hacemos como para el Señor. Dice todo lo que hagamos. Pero, mis hermanos, sin embargo, hay dos ceremonias que son esenciales en el cristianismo. ¿Por qué? Porque son divinamente ordenadas. ¿Ok? Son divinamente ordenadas. ¿Cuáles son esas dos ceremonias que la iglesia debe de hacer? Estoy hablando del bautismo en agua y la cena del Señor. Esos son dos mandatos que la iglesia debe estar haciendo o se hace. Entonces, en virtud de carácter, o sea, el bautismo, mis hermanos, tanto el bautismo como la cena del Señor, en virtud de es algo sagrado que se está realizando cuando usted se está bautizando o cuando estamos haciendo la cena del Señor. Es algo sagrado, es una conmemoración también, es un recordatorio de lo que Dios hizo con nosotros, tanto la cena como el bautismo. ¿Ok? Con el bautismo nosotros estamos dando a entender que también estamos muriendo como Jesús murió por nuestros pecados. ¿Ok? Y la cena del Señor estamos haciendo un recordatorio de lo que Cristo es para nosotros. Él nos salvó, Él es nuestra Pascua. ¿Ok? Entonces estas dos cosas, mis hermanos, o estas dos ceremonias son de carácter sagrado. Y el bautismo, por ejemplo, Jesús lo dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos. Fíjese que dice ahí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, y en Marcos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura.
Y los que creyeren, dice, y los que creyeren serán bautizados, mas los que no creyeren serán condenados. Entonces, hay algo muy importante aquí, mis hermanos, que tenemos que entender. Antes de ser bautizados, tiene que creer y tiene que ser discípulo. Y la cena del Señor, en Lucas 22:19, ahí Jesús dijo que tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Ven? Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, mis hermanos, el bautismo en agua, fíjese, escuchen muy bien, para los que se van a bautizar en estos días, el bautismo en agua es la ceremonia de un inicio en el comienzo como iglesia. ¿Ok? El bautismo, tú estás demostrando que tú estás iniciando un comienzo, una nueva vida, como iglesia, como cuerpo de Cristo, por lo cual inicia una vida cristiana. Estás dando a entender que está comenzando algo nuevo. Recordemos que Cristo Jesús dijo que todos nosotros que hemos, Pablo dijo que somos nuevas criaturas, ¿ok? Que todo lo viejo ha pasado y ahora somos nuevos, somos hechos nuevos. Por lo tanto, estamos dando a entender entonces que estamos iniciando una vida también espiritual. Que ya hemos iniciado una vida espiritual por medio del bautismo. Y la cena del Señor, mis hermanos, significa la comunión del cristiano, que tiene una relación, significa una relación con Cristo, que esa vida que inició continúa, esa vida espiritual continúa. Entonces, por lo tanto, si usted se ha bautizado, mis hermanos, quiere decir que usted ha iniciado una vida espiritual, una vida nueva en Cristo Jesús. Lo viejo ya ha quedado enterrado, dice, ¿ok? En el bautismo. Bueno, entonces, el bautismo representa, escuchen, la fe en Cristo. ¿Ok? Quiere decir que usted ya creyó en Cristo Jesús. Y el segundo, que es la cena, es la comunión, la relación con Cristo Jesús. Primero vamos a ver el bautismo. ¿Cuántos de nosotros estamos bautizados aquí? La mayoría, casi la mayoría. Hemos sido bautizados. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo ha sido nuestra vida después de ese día? O más bien, no desde ese día, sino que antes, desde que nosotros elegimos ser bautizados, o cuando nosotros escogimos ser bautizados. El bautismo, mis hermanos, el bautismo viene del vocablo bautizo, empleado en la fórmula bautismal, que significa literalmente inmersión o acto de sumergir. Ese es el bautismo, ¿ok? Es inmersión y sumergir. Esta interpretación está confirmada por eruditos judíos y por supuesto también historiadores eclesiásticos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice que los griegos, ellos siempre usaban esta palabra para, por ejemplo, teñir una tela. ¿Ok? Cuando ellos querían, por ejemplo, esta tela, esta camisa que es morada, entonces para que esta camisa tuviera este color, tuvieran que sumergirlo totalmente a la pintura. Y de esa manera sale entonces totalmente de esa pintura. Entonces era sumergir totalmente la cosa o el objeto en el líquido. Y por eso es la palabra bautizo, entonces. Pero dice, según la historia, ciertamente, mis hermanos, a través de la historia de la iglesia,
dice que fue perdiéndose esta manera de realizar el bautismo, de sumergir la persona en las aguas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque dice que abandonaron la Biblia, ¿ok? Se alejaron de la Biblia y copiaron tradiciones de otras religiones paganas, como por ejemplo el rociar nada más agua o poner agua nada más en la cabeza de la persona, o solamente rociar el agua, o simplemente poner agua en la cabeza de la persona. Entonces, de esa manera dice que ellos copiaron otras tradiciones de otras religiones paganas y lo introdujeron a la iglesia. Pero también se dice que en la manera de bautizar de esa manera se copió, o mejor dicho, se agarró esta costumbre cuando alguien estaba enfermo o cuando alguien estaba moribundo. Por esa razón dice que nada más le ponían agua sobre la cabeza de la persona. Y las razones también, otra de las razones antiguas con respecto a esto, también que habían lugares donde no se podía, o donde el lugar no había suficiente agua también. No sé si ustedes tuvieron esa experiencia, ¿verdad? En sus casas o en su pueblo, ¿verdad? Que no hay suficiente agua para poder bautizar totalmente a la persona en agua, o profundizarlo, sumergirlo en ese estanca de agua o en un río. Entonces, por esa razón dice que conforme el tiempo, pues agarraron esa tradición de solamente rociar agua sobre la persona y poner agua en la cabeza de la persona. Pero bíblicamente, mis hermanos, es inmersión totalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. Vamos a Romanos 6, 1, 4, porque a la hora de nosotros ser bautizados, estamos representando, estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo por nosotros también. Estamos dando a entender que el viejo hombre ha muerto, y por lo tanto, nosotros, mis hermanos, ahí en las aguas estamos dando a entender de que el hombre viejo, el hombre de pecado, ha muerto y ha sido sepultado. Romanos 6 del 1 al 4, vamos a leer. Pablo nos hace una pregunta ahí. Los que no se han bautizado, pues, espero que después de esto, pues tengan esa convicción, ¿verdad? Romanos 6 del 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, está diciendo, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuchen, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ahí está la palabra, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? En vida nueva. O sea, todos nosotros los que ya hemos sido bautizados, ya hemos dado a entender que nosotros ya estamos muertos y sepultados. Y ahora cuando salimos de las aguas, mis hermanos, estamos dando a entender que también fuimos o estamos siendo resucitados para una vida nueva. ¿Ok? Para una vida nueva. Eso quiere decir que ya no vamos a ser el mismo. O sea, tiene que haber un antes y un después de nuestra conversión. Ahora, mis hermanos, la fórmula, ¿cómo usted se ha bautizado? Porque en este punto han habido muchos debates, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula? Por ejemplo, hay algunos dicen, bueno,
yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y otros dicen, no, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dos supuestamente cristianos, hijos de Dios, bueno, vamos a suponer que son nacidos de nuevo y que se separen nada más por esta razón, mis hermanos, no es una manera correcta. ¿Ok? Vamos a entender esto, vamos a entender muy bien esto. ¿Por qué o cuál es, podría decir, creo, no sé, después de estudiar esto, yo creo, si estoy equivocado, podría ser que esté equivocado, usted me corrige, yo no sé. En la manera que Dios me ha ministrado, las dos formas podrían ser correctas, pero tiene que ver más del que tiene que ser bautizado. O sea, tiene que ver más de la persona que se va a bautizar y no de la manera que lo van a hacer y no del que lo va a hacer, ¿ok? Sino que es la responsabilidad más de aquel que se va a bautizar. ¿Por qué? Porque ¿con qué corazón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual esa persona lo va a hacer? ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le mueve? O quizás nada más está complaciendo a la iglesia, o quizás lo obligaron, o quizás, porque lamentablemente en algunas doctrinas o iglesias, o sea, te exigen, ¿verdad? Te exigen a que tú seas bautizado. Tú quieres ser parte de nuestra congregación, bueno, tienes que bautizarte de esta manera. Entonces, como la persona está ahí, bueno, ok, bueno, me voy a bautizar, ok. Pero no es la manera correcta, mis hermanos. Vamos a entender esto, entonces. Aquí surge una pregunta: ¿de qué manera podemos relacionar, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo 28:19, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos relacionarlo con lo que dijo Pedro en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ya lo mencioné, estos dos han causado divisiones entre cristianos, podría decir, entre hijos de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esta declaración de Pedro? ¿Cómo usted lo ha entendido? Cuando Pedro dice, dice, bautícense, vosotros en el nombre de Jesucristo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos interpretar esto? La palabra de Pedro, mis hermanos, no representa una forma o método de bautizar, sino que era simplemente una declaración de que tales personas eran bautizados al reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Por eso dice bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si vemos el contexto, Pedro le está enseñando y predicando a los judíos, ¿ok? En aquel tiempo eran a los judíos. ¿Qué no creían los judíos? Que Jesús era el Mesías o que Jesús era Dios. Por lo tanto, o es Dios, mejor dicho, por lo tanto, Pedro tuvo que enfatizar que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo, que tenían que reconocer a Cristo como su Salvador, como Mesías, ¿ok? Como el elegido de Dios, el ungido de Dios. Porque hasta hoy en día, los judíos, hay algunos que aún no creen que Jesús es
el Cristo, o que Jesús es el ungido, el enviado por Dios para salvación. Es muy importante que tenemos que entender esto. La palabra Jesucristo es una combinación del nombre propio Jesús y el título de Cristo, Jesucristo. Jesús es un nombre hebreo que significa Dios salva. La palabra Jesús significa Dios salva, y Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido o Mesías. Por esa razón, mis hermanos, Pedro le estaba diciendo a los judíos: ok, si tú tienes que bautizarte, tienes que reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Si no, pues ¿de qué manera? Entonces, por eso los hermanos de ahí en el libro de los Hechos, ellos creían, ellos decían: ¿qué tenemos que hacer? Cuando ellos creyeron, porque recordemos el sermón de Pedro, les empezó a hablar desde Abraham, ¿sí se acuerdan? Abraham, José, bueno, también el primer mártir que fue Esteban, ¿no? Esteban también empezó él decirles desde el Antiguo Testamento quién era Cristo. Recordemos eso. Y por eso mataron a Esteban, porque él manifestó que Cristo era el Mesías, que Cristo era Dios. ¿Ok? Él dijo: veo el cielo abierto y veo el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí es donde ellos, por eso también mataron a Jesús, porque él decía que él era Dios. Entonces ahí está la clave, mis hermanos. Por eso es que Pedro entonces decía: tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, tienen que reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, que más adelantito vamos a ver un versículo al respecto de eso. ¿Ok? El Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces con lo que Jesús dijo? Entonces, automáticamente, cuando ellos reconocían que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, automáticamente estaban reconociendo la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Automáticamente estaban reconociendo eso. Recordemos lo que dijo Pedro cuando Jesús preguntó: ¿quién dice que soy? Bueno, algunos un profeta, algunos un maestro, algunos Elías, algunos entre de los profetas. Pero Pedro dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Recordemos cuál fue la respuesta: que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí está, Pedro estaba reconociendo que él era el Mesías. Esa es la clave, mis hermanos. Entonces, en esta época, obviamente, no somos judíos. Todos nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Voy a leer 1 Corintios 10 del 1 al 4. Aquí Pablo, mis hermanos, es un ejemplo que usa Pablo para decir a los de Israel que ellos fueron bautizados en el mar, en Moisés. ¿Ok? Aquí no se refiere a una fórmula que fue pronunciada en ese momento. Significa simplemente que en la manera de que cómo ellos cruzaron el mar, ¿ok? Cruzaron de una manera milagrosa ese mar. Entonces los israelitas aceptaron la guía de Moisés como maestro enviado por Dios. ¿Ok? Así también el judío tenía que aceptar a Cristo Jesús. En las palabras de Pedro, 1 Corintios 10, 1, 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, escuchen, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían
de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? La roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Nos damos cuenta entonces? O sea, ellos depositaron su fe en Moisés. Por eso, cuando Moisés dijo que tenía que, o sea, que iba a morir, y le dio, pues, ahora sí que el mando a Josué, el pueblo de Israel dijeron: bueno, nosotros te vamos a obedecer siempre y cuando veamos que Dios esté contigo como Moisés. Entonces ellos se afranciaron en Moisés. Entonces estos judíos tenían que también depositar su confianza como líder, ¿ok?, como maestro al Mesías, que Él los sacó del pecado. Moisés los sacó de una esclavitud de Egipto. Cristo Jesús nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Entonces, de igual manera, mis hermanos, ser bautizado en el nombre de Jesús significa encomendarse por completo y enteramente a Él como el Salvador enviado del cielo, y la aceptación de su gobierno y dirección. Esto implica la aceptación, mis hermanos, de la fórmula dada por Cristo Jesús en Mateo 28:19, cuando dijo: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene siendo lo mismo. O sea, es reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Si reconozco a Cristo como Hijo de Dios, pues creo que hay un Padre y también hay un Espíritu. Entonces, lo dicho por Pedro en Hechos 2:38, la traducción literal podría ser de esta manera, o es: bautícense cada uno de vosotros sobre el nombre de Jesucristo. Esto significa que los nuevos convertidos debían fundamentar su confianza y esperanza en la autoridad mesiánica del Señor Jesucristo. Si nosotros podemos entender esto, mis hermanos, ¿para qué estar peleando allá afuera? O te preguntan por qué o cómo fuiste bautizado. Entonces notemos que la fórmula trinitaria describe una experiencia, ¿ok? Los que son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo testifican de que ellos están siendo sumergidos en la comunión espiritual de la Trinidad. Están reconociendo la Trinidad de Dios, ¿ok? Y a ellos se les puede decir lo que dice en Corintios 13:14. Creo que es 1 Corintios 13:14. Busquemos. No, es 2 de Corintios. Sí, es 2 de Corintios. Porque capítulo 13 del primera solo tiene unos versículos. 13:14. Ahí dice, mis hermanos, la gracia del Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice ahí Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean, ¿qué dice?, con todos vosotros. Ahí está reconociendo, Pablo está reconociendo la Trinidad del Señor ahí. Está reconociendo a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, el amor de Dios como Padre
y la comunión del Espíritu. Están los tres. Sean en todos vosotros. Entonces, aquel que se bautiza ya con este conocimiento, ahora con esa convicción en su corazón, mis hermanos, está reconociendo eso. No importa cómo lo haya hecho. Ahora, ya creo que podemos entender más o menos estas dos versiones, ¿verdad? Tanto como Pedro lo dijo, como Cristo Jesús lo dijo. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes son los candidatos para ser bautizados? ¿Quiénes son los candidatos? A ver, pensemos por un momento. Los que fuimos ya bautizados, ¿por qué tú fuiste candidato para ser bautizado? Los candidatos, mis hermanos, son todos los que sinceramente, se han arrepentido de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús. Ellos son elegibles para el bautismo. Escuchen muy bien esto. Todos aquellos que sinceramente se han arrepentido de sus pecados y que ejercitan la fe viva en Cristo Jesús. O sea, su esperanza está en Cristo Jesús, su confianza, su fe totalmente en Jesús. Ahora sí que, como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús. Ellos son elegidos. No porque usted asiste a la iglesia, podemos decir que usted ya debe ser bautizado. Usted puede permanecer aquí 10 años sentado, escuchando, pero si no se arrepiente de sus pecados, si no realmente acepta a Cristo como su Salvador, pues no puedes, aunque lo podemos hacer, podemos bautizarlo a usted, pero sinceramente no cobra sentido, o sea, no tiene validez, no porque el bautismo no vale, sino que por la manera de la persona que lo está haciendo. Hay una historia en el libro de Hechos, no sé si ustedes han visto, con respecto a creo que lo tengo aquí, el libro de los Hechos, no lo tengo aquí, que alguien que era un hechicero, ¿cómo se llama? Simón el mago. ¿Cuántos hemos leído de Simón el mago? Fíjese que él fue bautizado, y fue bautizado por Pedro, no por cualquier persona. Fue bautizado por Pedro. Pero más sin embargo, mis hermanos, Simón el mago no se bautizó porque se arrepintió de su corazón. Él tenía otras cosas en su corazón. Por eso, cuando vio, mis hermanos, que el poder del Espíritu de Dios que obraba en aquellos que fueron bautizados, él pidió pagar a Pedro para que él pusiera las manos sobre él y de esa manera obtener el don del Espíritu Santo. Él ya se había bautizado, ¿sí o no? Se bautizó. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que usted se puede bautizar, pero si usted no se arrepintió de sus pecados totalmente, o sea, no ha reconocido a Dios en su corazón, usted puede seguir una vida como pues se ha acostumbrado a vivir. Estos son los candidatos a seguir, mis hermanos. En la iglesia apostólica, cuando me refiero a apostólica, es decir, la iglesia primitiva, el bautismo, mis hermanos, se movía acompañado de las siguientes manifestaciones externas. ¿Cuál era la manifestación que el que se bautizaba? ¿Qué manifestaba? Manifestaba en primer lugar fe. ¿Ok? Fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Lo podemos ver, mis hermanos,
en el libro de los Hechos. Por eso ellos, por ejemplo Esteban, acabo de mencionar a Esteban, él dio su vida por Cristo Jesús. Tenían esa fe. No les costaba dar su vida por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el Espíritu. No les importaba qué es lo que iba a pasar con este cuerpo. Ahí estaba su fe en Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos 8:37. Fíjese qué es lo que dijo Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe, el eunuco que fue bautizado en un río? Cuando él leía las escrituras de Isaías, y dice que Felipe se acercó, por el Espíritu Santo se acercó a él y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y Felipe dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, entonces, si se dan cuenta, ese es el punto, mis hermanos, de reconocer a Cristo. Porque Felipe, el eunuco le dijo, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, por el Espíritu Santo, le empieza a hablar de Cristo. ¿Ok? De Cristo. Entonces, cuando ya Felipe le había explicado todo, Felipe le dijo: si crees de todo corazón. O sea, cuando el eunuco dijo: ¿qué me impide a mí ser bautizado? Aquí hay un río. Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, fíjese cuál es la respuesta de Felipe. Hechos 8:37. ¿Qué respuesta dijo Felipe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la clave. ¿Ok? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es creer en Cristo. Ese es el punto. También, mis hermanos, la otra manifestación de los primeros cristianos era la oración. La oración. Porque a Pablo, cuando él fue convertido, así que cuando Jesús se le presentó, después de 3 días, llegó el enviado por Cristo Jesús, llegó y le dijo: lávate y bautízate de tus pecados, invocando su nombre. Oración. También otro de los puntos muy importantes de la manifestación de aquel que es bautizado, o el candidato, mis hermanos, es la consagración. ¿Qué es consagración? Es consagrarte, es apartarte del pecado, guardarte de pecado, porque como lo hemos leído, no podemos seguir siendo el mismo. Por ejemplo, usted sale, un ejemplo, antes de ser cristiano, o si usted ya se bautizó, usted no puede seguir o no puede salir un momentito y fumarse un cigarro ahí atrás, que algunos lo hacen. O sea, no puede seguir haciendo cosas, no puede seguir adulterando, no puede seguir en fornicación, no puede seguir en adulterio, en idolatría, en mentiras, en robo, en diferentes cosas. Es la consagración a Dios. Porque recordemos que la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces hay una consagración. Me voy a apartar del pecado. Entonces, estos son los que son candidatos, los que se arrepienten totalmente de su pecado, y de ahí comienzan una nueva vida en fe, una vida de fe, en oración, en consagración al Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, esto derrumba mis hermanos,
todos aquellos argumentos de que los niños tienen que ser bautizados, los bebés. El bebé, por lo tanto, no puede desarrollar una fe en Cristo Jesús. ¿Ok? El bebé no puede apartarse del mal, no es consciente aún todavía de lo que hace un bebé, todavía un niño. Él no puede arrepentirse, el bebé no puede arrepentirse de sus pecados. Entonces, mis hermanos, si aún todavía tú tienes esa creencia o todavía te dicen que tu bebé, bueno, a nuestra hija con mi esposa, que lamentablemente pues mi suegra aún todavía no ha llegado a los pies del Señor, y le dice, oye, te tienes que bautizar a tu bebé, porque si no, pues se lo va a llevar el chamuco, dice. Nosotros ya no creemos en eso. ¿Por qué? Porque un bebé no está consciente de lo que hace. Todavía un niño. Ahora, ya cuando ya son niñitos, ¿verdad? Ya que ya saben qué es robar, qué es hasta maldecir o tener cosas, ¿verdad? Hacen las cosas conscientemente. Entonces, por eso es muy importante enseñarle a los niños qué es lo bueno y lo malo. ¿Ok? Para que ellos ya vayan entendiendo qué es lo bueno y lo malo. Porque todos nacemos con esta naturaleza de pecado. Por lo tanto, entonces un bebé no puede, pues, si podemos decir a un bebé, ¿verdad? Como el bebé que tiene la hermana allá, no podemos decir, ¿sabes qué? Tienes que depositar tu confianza en Cristo Jesús. Bueno, podemos enseñarle, pero todavía depende de su mamá. Depende totalmente. Entonces el bautismo, mis hermanos, es para todos aquellos que realmente han creído en Cristo Jesús, que han totalmente abandonado su vida de pecado, han muerto al pecado, que más adelantito lo vamos a ver. Ahora, otro punto muy importante aquí. ¿Cuál es la eficacia o el poder del bautismo? ¿Usted cree que el bautismo tiene poder? El bautismo en agua, mis hermanos, no tiene poder para salvar en sí mismo. Creo que hasta aquí lo estamos entendiendo más o menos. El bautismo no tiene poder. Hay algunos que le atribuyen poder, que te dicen que si no te bautizas no eres salvo. No, esa es una manera errónea de enseñar. El bautismo en sí no tiene poder. El bautismo es una representación, es algo que tú estás haciendo, dando a entender que ya estás muerto. Es como, por ejemplo, un ejemplo que yo les he dado a los que se van a bautizar, ¿ok? Porque la Biblia dice que somos muertos, ya estamos muertos y ya estamos sepultados por el bautismo, ¿ok? Así dice el versículo que hemos leído anteriormente. Entonces, yo creo que todos aquí hemos tenido esa experiencia de que un familiar se nos muere, ¿ok? La persona que se muere, obviamente se va a sepultar porque ya está muerto, ¿ok? El bautismo es un simbolismo de sepultura. Entonces, la persona que se muere tarda un día, 2 días, dependiendo del lugar, ¿verdad? Y llega el momento en que te van a sepultar, pero ya vienes muerto después de días. No te van a enterrar para morir. O sea, no van a enterrar a alguien vivo para que se muera. No, en lo literal. Y por lo tanto el bautismo no es para que tú te mueras, no, sino que ya estás muerto. O sea, significa que ya estás muerto para el pecado. Espero que me estoy dando a entender. Por lo tanto, mis hermanos, podemos decir entonces que el bautismo es absolutamente
necesario para que la persona, o sea, no podemos decir que es necesario para que la persona sea salva. No hay algunos, o sea, hay algunos que lo atribuyen, pero no hay en sí poder en el bautismo, como lo vimos, como lo expliqué anteriormente. Aquel, el mago que se bautizó, que Pedro lo bautizó, ¿ok? Él siguió haciendo lo que realmente era. Por eso Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo. Eso no es el propósito del bautismo. Entonces no podemos, mis hermanos, no podemos obligar a alguien, no podemos insistir a alguien que se bautice, por favor, bautízate porque ya es tiempo. No, es alguien nacido de nuevo, alguien nacido de Dios, mis hermanos, nace, porque ya es su naturaleza, nace obedecer a Dios. Eso es su naturaleza. Un ejemplo, a Cristo Jesús. Algo, tal vez podría usted decir, algo sencillo es el bautismo, que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, recordemos que Juan el Bautista decía, arrepentíos y bautícense, decía Juan el Bautista. Ahora, nuestro Señor Jesús tenía pecado, tenía algo de qué arrepentirse, pero más sin embargo, Él le dijo a Juan le dijo, Señor, yo debo ser bautizado por ti, porque Juan ya conocía quién Él era, o quién estaba yéndose hacia Él. Entonces Jesús le dijo, no, que permita, bautíceme, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Se dan cuenta cada detalle que Jesús vino a cumplir, mis hermanos? Por eso Él es el maestro de la obediencia. Hay un ejemplo, mis hermanos, hay un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, un gobierno cuando está en su elección, termina su elección cuando recibe el poder. Por ejemplo, es electo, ¿verdad? Es electo por la nación. Termina esa elección cuando ya ejerce su gobierno. Y también, mis hermanos, la persona que es bautizado, ahí también termina su elección. ¿Ok? O para ser bautizado, ahí está dando a entender que terminó una elección entre la salvación y la condenación. Está dando a entender que yo he elegido, ya no hay más que elegir. He elegido en Cristo Jesús. He elegido la salvación eterna. He elegido ser salvo por mi Señor, por mi amo, mi dueño ahora. Él es Cristo Jesús. Ya no tienes que decidir más. Ya has elegido. Esto es, mis hermanos, o sea, el bautismo entonces no tiene poder absoluto. O sea, ni el que te bautiza, ni en la manera que te bautiza, sino que eso es del corazón de la persona. Va a cobrar significado dependiendo con qué corazón tú lo estás haciendo, con qué motivación tú lo estás haciendo. ¿Estoy dando a entender? El bautismo, mis hermanos, entonces da un significado de esta manera. Significa que el que se bautiza ya es salvo. Ya es salvo por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, no por las aguas, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque Cristo Jesús murió por sus pecados. Por esa razón yo ahora lo reconozco como hijo de Dios, que murió por mí. Ya estoy salvo. Además, también el bautismo, mis hermanos, estoy dando a entender también que he tenido una experiencia, un encuentro con Cristo Jesús. El ejemplo de Pablo, cuando Cristo Jesús se le presentó a él. Después de eso, dice que tuvo un encuentro, él quedó ciego y después de eso se bautizó.
También el eunuco que vimos hace ratitos, cuando él dijo, cuando se le presentó el evangelio y él dijo, de él mismo salió: ¿qué impide que yo sea bautizado? De él mismo. Felipe no le insistió, tienes que bautizarte, no. El mismo eunuco salió de él. Que él ahí mismo, él tuvo una experiencia con Cristo y Cristo se le reveló y dijo: he entendido quién es el que murió por mis pecados, quién es el que fue llevado como cordero al matadero, quién es el que se llevó mis enfermedades, quién es el que fue llevado, dice, como cordero y no abrió su boca. Ya sé quién es el Cristo, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Una experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia, mis hermanos? Esa experiencia ha marcado nuestra vida, un antes y un después. También el bautismo, mis hermanos, significa regeneración, que ha sido regenerado. ¿Qué es regeneración? Es reconstrucción. Recordemos que Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando tú creíste, en el momento que tú creíste, en ese momento tú recibiste una nueva vida en Cristo Jesús. Has sido regenerado. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ok? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Has sido regenerado, has sido restaurado, has tenido una vida nueva en Cristo. Eso también significa significa el bautismo. Cuando yo me estoy siendo bautizado, estoy dando a entender que ya soy salvo, ya tengo nueva vida en Cristo Jesús y por lo tanto ya soy regenerado, ya soy una nueva criatura. Ya no soy el viejo hombre. Ya he tenido una experiencia con Cristo y ya lo reconozco ahora como mi Salvador. Y por último, mis hermanos, la evidencia, o más bien estos puntos muy importantes, o el significado, mis hermanos, es, por último, el testimonio. Nuestro testimonio. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otra versión dice: y todos los que fueron unidos a Cristo. Fíjense, dice aquí: todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Esta versión. Entonces, eso quiere decir, mis hermanos, que usted ya está vestido. Tiene una nueva vestidura, que es la vestidura de Cristo. Cristo, o Dios, ya te vistió. Recordemos qué pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dijeron: hemos visto que estamos desnudos. ¿Qué significa ahí? El pecado. Estaban en pecado. Pero la misericordia de Dios dice que sacrificó unos animalitos y con la piel de los animales los vistió. Ahí está la vestidura. Los vistió, Dios los vistió. Ahora nosotros, mis hermanos, estamos, dice que revestidos. Así como el policía tiene un uniforme, la enfermera tiene un uniforme, el ejército, el soldado tiene un uniforme, y por esa manera los reconocemos. Podemos tener 3 personas aquí: un enfermero, un doctor, un miembro del ejército de Estados Unidos, ¿ok? ¿Y qué otro más podemos poner aquí uniformados? Un cocinero, por ejemplo.
que se viste también, tiene una vestimenta, cómo vestirse para hacer su labor. Entonces fácilmente, mis hermanos, fácilmente usted va a reconocer quién es el soldado, quién es el doctor, quién es el cocinero o quién es el policía. Usted los va a reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué los va a reconocer? Por su vestidura. ¿Y cómo entonces se reconoce a un cristiano? Por su vestidura, que es la santidad. ¿Ok? Esa es su vestidura, el cristiano. Ya está vestido de Cristo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por último, mis hermanos, leamos Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24. Nada más vamos a leer esto y otros en Romanos. Pero vamos a leer Efesios 4:22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Hay un pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, como dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice este versículo. Ahora pasamos a Romanos 6, del 3 al 11. Póngase de pie para movilizarnos. Romanos 6 del 3 al 11. Voy a repetir Efesios. Dice, en cuanto a la pasada, hay un pasado, manera de vivir. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Usted tiene que despojarse del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 6, del 3 a 11 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ahí está, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que antes de seguir, quiero explicar algo aquí. Entonces, mis hermanos, por el bautismo estamos siendo muertos. Estamos dando a entender que ya estamos muertos para el pecado, pero a la hora que la persona es levantada de las aguas, también significa que está siendo levantada para una vida nueva en Cristo Jesús, que ya vive una vida nueva. En el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí está plantado, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Cuántos estamos muertos para el pecado aquí? Usted ya no vive para el pecado. En otra ocasión, una hermana me preguntó, ¿qué es negarse a nosotros mismos? Le digo yo, cuando usted le dice no al pecado, usted se está negando a usted mismo, porque su cuerpo, su naturaleza quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo de las suyas, porque es su naturaleza de pecado. Ahora usted ya tiene una vida nueva en Cristo Jesús. El viejo hombre queda enterrado. Usted también está siendo resucitado para una vida nueva, aunque nuestra resurrección literal aún no se ha visto. Eso sucederá cuando Cristo viene y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuántos le dicen amén a esto? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor mi Dios, gracias, Señor, por darme de tu palabra, por darnos de tu palabra, Señor. Creo que hemos entendido un tema muy importante. Tal vez es un tema simple y común, que es mencionado siempre, Señor mi Dios, con respecto al bautismo, pero es muy importante entenderlo. ¿Por qué he sido bautizado? He sido bautizado igual que tú lo hiciste, Señor Jesús. Cuando tú te bautizaste, tú comenzaste también tu ministerio. Tú comenzaste algo nuevo, algo diferente. Tú comenzaste también, ibas preparándote para ser sacrificado en la cruz por mis pecados. Eso marcó el bautismo tuyo en el Jordán, Señor. Un antes y un después. También los hebreos en aquel tiempo, cuando cruzaron el Mar Rojo, también hubo un antes y un después en sus vidas, Señor. También conmigo, Señor mi Dios, y perdóname si no lo he hecho, Señor. Perdóname, Señor mi Dios, si aún todavía el pecado me sigue gobernando. Perdóname, Señor, si aún no estoy siendo consagrado, Señor. Perdóname, Señor, si aún mi fe todavía no está genuinamente en ti, Señor. Perdónanos por cualquier pecado que hemos cometido como iglesia. Pero tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios dador de vida, Señor. Tú nos das oportunidades. Si hay alguien aquí que se quiere bautizar, Señor, que ese sentir provenga de ti. Porque tu palabra dice que no podemos hacer nada que no provenga de ti, Señor. Que no sea porque alguien le está diciendo, que no sea porque nosotros le estamos insistiendo, sino que sea de corazón. Y eso es lo que a ti te encanta, Señor. Que nosotros lo hagamos de corazón. Así como lo cantamos anteriormente, que mi obediencia y mi corazón, dice, que sea la melodía más agradable para ti, Señor. Y tal vez esta persona ha decidido ahí en su lugar entregar su corazón a ti, Señor, y quiere hacer esta obediencia de bautizarse. Que sea así, Señor mi Dios, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a los jóvenes, los niños, todos y cada uno, Señor. Que nosotros podamos regresar con bien a nuestro hogar, Señor, y podamos ejercer esa profesión en la que tú nos has dado, Señor, en la santidad, y ser tus hijos tuyos en todo momento, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor, mis hermanos. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.